Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por participar de este ciclo de actualización en patología mamaria, un lunes más. Ya estamos en octubre, ¿eh? Pensar que empezamos esto por allá por abril, pensando que iba a ser un par de meses y bueno, acá estamos, firmes. Así que hola Diana, ¿cómo estás? Hola Nacho y hola a todos. Aprovecho para saludarlos. Un Bueno, placer que estén. hoy vamos a contar con la presencia del doctor Carlos Silva. El doctor Silva es médico oncólogo, muy conocido por todos nosotros. Es actualmente jefe del Servicio de Oncología Clínica del Hospital Universitario Austral y del Hospital Británico de Buenos Aires. Carlos, además de ser un excelente y oncólogo integral, hay un tema que a él le gusta mucho, he desarrollado, que es la inmunología, la inmunoterapia y el cáncer. Por eso que este tema, que es un tema que en mama cada vez se está hablando cada vez más, eh, pensamos que él podía ayudarnos a aclarar un poco o enseñarnos un poco de qué se trata esto. Así que bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y te dejamos para que nos enseñes. Al contrario, el placer es mío y la verdad que estoy muy honrado de que me hayan invitado a hacer esta presentación. Eh, bueno, ustedes se preguntarán cómo es que llegó la inmunología al cáncer, ¿no? Bueno, en realidad nunca se fue. En realidad uno de los problemas del cáncer es que es una falla de control inmunológico de un agente que en definitiva es como si fuera externo al organismo, pero lo disimula bastante bien, por decirlo de alguna manera. Empecé a dedicarme a esto ya cuando era residente, empecé a trabajar en esto y en Holanda me perfeccioné haciendo investigación básica en inmunología y estoy hablando del año 1988-1989. Bueno, esta es mi declaración de intereses. Y bueno, básicamente esta es una vieja gráfica de Hanahan y Weinberg. Carlito, espera que todavía Carlitos. no estás compartiendo pantalla, ¿eh? Ah, ¿no? No. No, ¿Me no. parece que sí? Bueno, vamos a intentarlo de vuelta, porque no estoy compartiendo. A ver. ¿Ahora sí? Ahí está apareciendo. Ahora Ahora sí, sí. perfecto. Ahora sí. Muy Perfecto. bien. Tenías razón, no me di cuenta que no estaban las fotitos al costado. Que las llevo bien abajo, así no me entero. Bueno, les decía entonces que cuando uno mira esta gráfica de Hanahan y Weinberg mejorada, tenemos varios hitos relacionados con la formación del cáncer y lo interesante es que cada todos estos tienen ya tratamientos o están en desarrollo de tratamientos para bloquearlos. Ya ustedes conocen algunos como los inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidérmico. Por supuesto, en cáncer de mama conocen bien los inhibidores de la ciclina dependiente de quinasa, como el palbociclib, el ribociclib, etc. Y bueno, en todos los puntos hay inhibidores PARP, hay inhibidores de la glicólisis aeróbica, y el punto del que vamos a hablar fundamentalmente hoy es la activación del sistema inmune, ¿no es cierto? El sistema inmune al cual ha escapado el control, del control del tumor. Bueno, brevemente para hacer una historia, la inmunoterapia no es un invento de ayer. Fíjense, en 1890 fue la primera vacuna contra el cáncer testeada en un sarcoma. Después hubo un largo periodo sin desarrollo, pero en 1976 ya se testea la BCG para el carcinoma superficial de vejiga. En 1992 es aprobada la interleuquina 2 en altas dosis para el cáncer renal y en 1996 para el melanoma. Después aparece el interferón alfa y después comienza a haber un aceleramiento, primero con las vacunas anti-HPV o las vacunas para el cáncer de próstata como el Sipuleucel T. Y en 2011, y entonces fíjense ustedes que este desarrollo explosivo del cual ustedes tienen que conocer y no se pueden olvidar porque va a ser todo el futuro, va a estar montado alrededor de la inmunoterapia y sus combinaciones. Aparece el primer agente anti-CTLA4, que ahora vamos a explicar muy fácilmente qué es. Fíjense, 2014 ya el Pembro aprobado para melanoma, el nivolumab aprobado para melanoma, 2015 la combinación aprobada para melanoma y empiezan a aprobarse en otros tumores y sigue así hasta la actualidad en la cual en múltiples tumores hay aprobaciones de agentes inhibidores de checkpoint inmunes y realmente ha sido una explosión y revolucionaria en términos de sobrevida. En 2018, 2019, o sea, realmente se va ampliando en solo 10 años. Hay un montón de indicaciones que se han beneficiado con el tratamiento de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia, a diferencia
de los tratamientos tipo quimioterapia, cirugía, radioterapia, no están dirigidos al tumor, sino que están dirigidos al microambiente tumoral, para que el propio sistema inmune rechace al tumor como se rechaza un trasplante. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, es como los mecanismos son parecidos y las toxicidades son parecidas al rechazo del trasplante que uno ve, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea heterólogos. ¿Qué es entonces la inmunoncología? Nada, en realidad es desarrollar, utilizar nuevos componentes que aprovechan el sistema inmune del paciente para combatir el cáncer. ¿Y qué hacen? Acuérdense de esto fundamental. Tiene 4 propiedades únicas del sistema inmune muy importantes. La especificidad, la memoria, la adaptabilidad y los efectos sistémicos. De estos 2, guarden ustedes la especificidad, es decir, a un determinado antígeno el sistema inmune reacciona en forma muy específica. Y la memoria, esa respuesta queda guardada en el organismo, dura mucho tiempo y eso explica las respuestas prolongadas en inmunoterapia que uno no ha visto con ninguna otra terapéutica. Y tengan en mente esto de las respuestas prolongadas, porque no hay que apurarse para ver la respuesta con la inmunoterapia, hay que tener paciencia budista. Y este es el modelo de las 3 señales. Tal vez es lo más sencillo para entender. ¿Qué es la primera señal? Bueno, ciertas células del sistema innato, ¿no? El sistema inmune innato, detectan en la periferia signos de alerta y, por ejemplo, captan una célula tumoral, la fagocitan la célula tumoral. La clivan dentro del citoplasma, eso la dividen en pequeños péptidos, alguna proteína representativa de esa célula, y la expresan a través de esto celeste que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Lo verdecito es el péptido, o sea, una cadena de apenas 20, 30 aminoácidos, que le exponen al receptor del linfocito T, virgen. O sea, ese linfocito T no reconoce todavía ningún antígeno a través del receptor de células T. Esto es la señal 1, la interacción de la presentación antigénica. Esa señal sola no sirve para nada en términos de activar al linfocito. Pero si ustedes tienen otra señal coestimulatoria, que es la señal 2, este es un ejemplo, la superfamilia B7 del lado de la célula dendrítica, que es la célula presentadora de antígenos, y del lado del linfocito el receptor CD28. Cuando este fenómeno se produce, automáticamente la célula dendrítica hace señal 3, libera citoquinas proinflamatorias. Y estas 2 señales hacen, por un lado, este linfocito ya sabe que este antígeno es el enemigo. Donde esta firma esté, va a poner en marcha toda la maquinaria citotóxica para matar esa célula. Y esto permite que se expanda ese linfocito, en una población, o sea, prolifere, ¿sí? Se expanda y migre a los tejidos. Ahora bien, esto es más o menos, es muy importante porque es el ciclo de la inmunidad. El 1 ya lo dijimos, se liberan los antígenos de la célula cancerosa, ¿sí? Y se produce, digamos, esta célula que se llama célula presentadora de antígenos lo transporta al ganglio donde le presenta el antígeno, que es lo que recién vimos. Fíjense ya en esto cuántas moléculas hay reconocidas que pueden ser agentes de tratamientos contra estos blancos moleculares. Algunos ya desarrollados, como los que están en rojo, ¿sí? Y algunos ya en desarrollo, como los que están en verde acá. Entonces, este linfocito empieza a migrar, sale el ganglio linfático, ¿sí? O sea, se imprime con el antígeno y se activa, como vimos en la gráfica anterior, viaja a través de los vasos sanguíneos y después infiltra el tumor, y esta infiltración del tumor hace que se reconozca el antígeno en el tumor propiamente dicho de estos linfocitos que ya son asesinos, ya están preparados para matar a la célula tumoral, la matan en definitiva a la célula tumoral, y esto es un circuito porque a su vez esa muerte inmunogénica de la célula tumoral libera antígenos que de esa manera van a retomar el ciclo. O sea, que dense cuenta que este estímulo es permanente. Muy bien, ¿qué es lo que hace? La célula, el linfocito se activa. Ahora, el linfocito tiene que tener algún freno natural, porque si no, se activaría todo el tiempo, eso crearía autoinmunidad, y la autoinmunidad terminaría matando al individuo. La célula del sistema inmune tiene una solución, y es que produce una molécula que se llama CTLA4. Esta, o sea, el CD28, era el acelerador, como vieron acá. Acá está pisando el freno. Entonces, de este balance hace que se mantenga un equilibrio que no permita la inmunidad.
Claro, el problema es que este mismo balance es el que inhibiría la acción antitumoral de este linfocito. Entonces esto es muy sencillo. La inmunoterapia se trata de hacer un anticuerpo, porque el problema es que este antígeno es mucho más afín al B7, al pie del conductor, que el CD28. Entonces va a frenar la reacción. Todo lo que yo tengo que hacer es, para que se suelte la reacción y para que el pie vuelva al acelerador, es bloquear el freno. Y este es el ejemplo del primer anticuerpo que se desarrolló, que fue el ipilimumab. Eso pasa en el ganglio. Pero en los tejidos periféricos, lo que tenemos es, hay muchas moléculas de estas coestimulatorias, van a ver después, les voy a mostrar una gráfica rápida para ver de esas de pesadilla, digamos, y en realidad el PD1, que está habitualmente en los linfocitos que están en la periferia, es un regulador negativo de la activación, o sea, es un freno para poner el pie. Y justamente la trampa es que a veces la célula tumoral libera, produce PDL1, tiene PDL1 en su superficie, que es el ligando del PD1, con lo cual eso actúa poniéndole el pie en el freno a la reacción inmunológica y genera una anergia del linfocito T, una anergia tal que en realidad se las llama células exhaustas, linfocitos T exhaustos. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Qué van a decir? Perfecto, ¿No? Carlos. Sí, perfecto, vamos perfecto. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, hay un montón en el linfocito T de receptores, algunos que son activadores y otros que son inhibitorios, para mantener justamente este balance. ¿Por qué? Porque 10 de estos receptores es mucho más perfecto que tener uno solo para el freno, ¿sí? Es como los camiones, que tienen varias marchas, muchas más marchas que tienen los autos comunes para poder frenar. Entonces, como ustedes ven acá, tienen del lado de la célula presentadora de antígenos o de la célula tumoral, que se disfraza de tal, tienen estos activadores de los inhibidores, valga la redundancia. Ahora bien, ¿el sistema inmune es todo bonito? No, el sistema inmune tiene amigos del tumor que neutralizan la respuesta inmune. Por ejemplo, estimulan el crecimiento tumoral los neutrófilos, los macrófagos M2, que son protumorales, las células supresoras mieloides, estas del sistema inmune innato, e inhiben el crecimiento tumoral de las células dendríticas y los macrófagos M1. En el sistema inmune adaptativo, como ustedes ven, hay linfocitos T, CD4 positivos, TH2, son a favor del tumor. Si son T, CD4 positivos, TH1 o TCD8, son en contra del tumor. Y el tema es que hay tumores que están inflamados, vale decir que produce una respuesta inicial importante. Un tumor inflamado básicamente tiene una alta expresión de marcadores vasculares, de macrófagos, de fibroblastos, y si hay baja inflamación, ¿sí?, y expresión de citoquinas, hay pocos linfocitos. En los tumores inflamados, en cambio, son tumores que reclutan linfocitos T. Pero ojo que dentro de los linfocitos T hay T como los T reguladores que pueden inhibir, o sea, producir anergia al linfocito T citotóxico, o células derivadas mieloides, por ejemplo los neutrófilos, que también producen anergia. O sea que el problema de la inflamación es que además de tener muchos linfocitos, también tienen células que inhiben la inflamación. Esto, que ya Alexandrov publicó en Nature en agosto del 2013, ha pasado a la recontrafama. ¿Pero qué es esto? De izquierda a derecha, ustedes tienen la carga mutacional. Cuanto más células hay, o sea, cuanto más mutaciones hay, más antígenos hay. Cuanto más antígenos hay, más posibilidades de respuesta al tratamiento inmune. Fíjense ustedes que el principal cabecilla que tiene muchísimas mutaciones es el melanoma. Y el éxito rotundo inicial en esto se vio casualmente en el melanoma. Después el cáncer escamoso de pulmón y el adenocarcinoma de pulmón. Contra todo lo que el mundo pensaba que el cáncer de pulmón era poco inmunogénico, es uno de los más inmunogénicos y otros de los éxitos resonantes están ahí. Pero ¿dónde está el cáncer de mama acá? Acá. O sea, está más cerca de la izquierda que de la derecha. El cáncer de mama tomado en general es un tumor poco inmunogénico. Vamos a ver que hay un subtipo que es mucho más inmunogénico. Bueno, digamos, los antígenos son, en definitiva, la vedette de todo esto. Hay antígenos que son específicos del tumor, antígenos asociados al tumor. Lo que importa es que esos antígenos son los que provocan toda la cadena de respuesta inmunológica.
Los tumores entonces lo que hacen es que ellos mismos pueden producir inmunosupresión, porque producen distintas citoquinas, prostaglandinas, enzimas, en fin, producen cosas que actúan como inmunosupresores. Y como dije antes, el microambiente tumoral depende de este equilibrio entre los que ayudan al tumor, que ya los vimos, y los enemigos del tumor, entre los cuales están los linfocitos T natural killer o los linfocitos T citotóxicos. Siempre se dijo que la invasión por linfocitos T en el tumor, las TIL, las famosas células TIL, la presencia confería un buen pronóstico. El problema es que aunque uno vea linfocitos infiltrantes de tumor, hay que discriminar qué linfocitos infiltrantes de tumor tenés. Porque si uno tiene linfocitos infiltrantes de tumor que en realidad son T reguladoras, el medio va a ser fundamentalmente supresor. Bueno, esta es la terapia tradicional de los tumores: cirugía de Devalki, radioterapia, quimioterapia y terapia antiangiogénica. Esta era la inmunoterapia convencional que existía hasta estos últimos 10 años. Pero esto es la novel inmunoterapia, ¿sí? Vale decir, deplesionar células, bloquear el tráfico de las células, bloquear la diferenciación, como vimos antes, o bloquear moléculas supresivas, ¿sí? O checkpoint inmunes como el CTLA4 o el PD1. Fíjense en esto era la vieja era, la interleuquina 2, pero ¿qué era lo que se observaba acá? Que todos estos pacientes, obviamente, ¿sí? Dejaban de responder. Pero a partir de los 30 meses aproximadamente, observaban que las curvas se aplanaban. Es decir, que eran pocos los que respondían, pero los que habían respondido sostenían la respuesta. Fíjense que esto se hizo con el ipilimumab. Es un metaanálisis, se extrapolaron fase 2 y fase 3, y fíjense que se encontró que a los 36 meses se produce un plató. Es decir, guarden esta imagen, porque lo más importante de todo es esto. No importa qué porcentaje, por supuesto que qué porcentaje de respuesta uno obtiene es importante, pero lo que sí es más importante que eso es que las respuestas que obtengan se van a sostener en el tiempo y probablemente curen un grupo de pacientes. Piensen ustedes, por ejemplo, para el melanoma, que los pacientes con melanoma metastásico tenían una expectativa de sobrevida de 6.4 meses en el pasado. Hoy, a 5 años de haber comenzado con la inmunoterapia, los pacientes que reciben la combinación nivolumab y ipilimumab en melanoma metastásico está vivo a los 5 años el 53% de los pacientes. ¿Sí escucharon bien? Más de la mitad de los pacientes con melanoma metastásico están vivos a los 5 años versus 6.4 meses de sobrevida media previa. Y muchos de ellos probablemente curados porque siguen vivos a 5 años el 97% de los pacientes que alcanzaron la remisión completa. Bueno, esto básicamente es ver cuál es el efecto que causa bloquear el receptor de PD1. Al igual que vieron con el anti-CTLA4. Si yo tengo un anticuerpo anti-PD1 o anti-PDL1, voy a bloquear esa conexión que hace que el linfocito T esté exhausto y no funcione. Y con eso le van a devolver su funcionalidad, de la cual habían escapado los tumores por un mecanismo que se llama inmunoedición. Bien, y lo muestro al volar. Esto era hace unos cuantos años. Yo no pensaba, bueno, ¿y si combinamos? ¿Qué pasa si combinamos varios agentes inmunoterápicos? ¿Sí? ¿Qué tal si combinamos con otros agentes que modifiquen el microambiente? O si combinamos, si combinamos algo que esté en la activación del linfocito T, básicamente, o transferimos células que están ya primadas, o sea, que ya reconocen un antígeno específico. Y fíjense la cantidad, ¿sí? Estos son receptores inhibitorios que uno puede ver en el linfocito T, y estos son receptores activantes. O sea que si ustedes van consiguiendo anticuerpos monoclonales que bloqueen los inhibitorios o que sean agonistas de los activantes, ustedes van a incrementar la respuesta inmunológica. Es más, si uno tiene un microambiente tumoral fuerte, endógeno, a nivel endógeno para la respuesta antitumoral, en realidad uno puede regular hacia arriba. Si el tumor tiene regulado hacia arriba los receptores de PDL1, si ustedes están anti-PD1 van a obtener respuesta. Pero si ustedes tienen una respuesta débil, inmune, y no hay regulación del PDL1 en el tumor, lo que uno puede hacer es inducir la inmunidad antitumoral con vacunas, con inhibidor de tirosinquinasa, en forma epigenética, con radiación. Uno aumenta la respuesta endógena autoinmune, aumenta la expresión de PDL1 y obtiene respuesta. Esto es estrategia inmunológica. Como ustedes ven,
¿sí? El cáncer de mama está acá. Entonces, ¿con qué se podría beneficiar el cáncer de mama potencialmente? Con hacer combos. Combinar quimioterapia o terapia target, ¿sí? Con los agentes, con anti-PD1 o anti-PDL1 o anti-CTLA4. Y de hecho es a lo que se recurrió más recientemente. Básicamente, este es un interesante artículo que estaba publicado en el Lancet Oncology del año pasado. Fíjense, todo esto que ustedes ven acá, quiero solo que presten atención a este globo de cosas, ¿sí? Esta es la quimioterapia, esto es la radioterapia, esto es anti-CTLA4, HER2 e inhibidores PARP, pero todo esto, la gran mayoría de todo esto que viene nuevo, ¿sí? Para investigarse, estos son cantidad de estudios, ¿sí? Es todo inmunoterapia. Fíjense ustedes cuántos trabajos sobre inmunomoduladores de linfocito T u otros inmunomoduladores y cuán poco, por otro lado, se está desarrollando todavía con otras terapias. Como ustedes ven, en tipos de combinación, con quimioterapia son la mayoría de los estudios que hay hoy día de inmunoterapia, con quimio-radioterapia son menos, y con múltiples terapéuticas. Estos son estudios de cáncer de mama, ¿sí? Esto es con pembrolizumab, es el anaranjado, con nivolumab el azul, con atezolizumab, estos 11 estudios, 4 con durvalumab, o sea, se está bastante activo en el campo de investigación de cáncer de mama. Lo mismo que en vez de tener de compañero a la quimioterapia, tener de compañero otro inmunomodulador o vacunas para el cáncer o virus oncolíticos. Fíjense ustedes, en todos los tipos de cáncer de mama hay 29, o sea, en realidad hay 29 estudios en metastásico y 2 neoadyuvantes, pero si uno toma el triple negativo, ¿y por qué el triple negativo? Porque el triple negativo tiene 4 subtipos moleculares. Uno de esos subtipos moleculares es inmunosensible. Y es a donde uno básicamente apunta para obtener respuesta. No obstante, hay estudios ongoing, como ustedes ven, en pacientes receptores estrogénicos positivos, muchos en pacientes HER2 positivos y otras combinaciones también muchos pacientes. Todo esto que ustedes ven son clinical trial que están corriendo hoy con inmunoterapia en cáncer de mama. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Impassion 130. Tal vez el primer ejemplo en cáncer de mama triple negativo, metastásico, que dio beneficios en la sobrevida global. Esta es la presentación de hace unas semanas atrás nada más, en el ESMO obviamente virtual 2020. ¿Y qué es el Impassion 130? Bueno, un estudio que tiene pacientes con enfermedad metastásica o localmente avanzada triple negativo, sin terapia previa para cáncer triple negativo metastásico o avanzado, y la quimioterapia previa, vale decir, si era la adyuvancia, permitían los taxanos si había un intervalo libre de enfermedad por lo menos de 12 meses. ICOG 01, elegibles para monoterapia con taxanos, y haber podido testear PDL1 en el tejido tumoral. Dividieron a los pacientes en dos grupos, los estratificaron por los que tenían metástasis hepáticas, taxanos previos, o el estatus del PDL1, positivo versus negativo. Atezolizumab más nab-paclitaxel. Nab-paclitaxel es un hormona que nosotros usamos poco, en cáncer de mama nada, y la realidad es que se utilizaba más en cáncer de páncreas en primera línea de enfermedad metastásica. Y placebo más nab-paclitaxel. Igual, al principio asumimos, bueno, el nab no puede ser muy diferente de la respuesta al paclitaxel. Y se los trataba hasta progresión o toxicidad inaceptable. ¿Y cuáles fueron los endpoints coprimarios? Sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Muy bien, esto es más o menos para mostrar las características de los pacientes, ¿no? O sea, un 23% de mayores de 65 años, o sea, la verdad que los pacientes bastante jóvenes, la edad mediana fue 55, 56 años. El ICOG 1 en la gran mayoría, en un 40% de los pacientes aproximadamente, y PDL1 positivo por inmunohistoquímica era alrededor de un 40%, 41% de los pacientes en cada rama. Casi todos eran enfermedades metastásicas, 90 y 91%, y más de la cuarta parte tenían enfermedad metastásica en el hígado.
y la mitad terapia con taxanos previa. Así que la verdad que las ramas estaban bien balanceadas. Muy bien. Ahora miren la sobrevida global en toda la población. O sea, cuando uno tomaba el total de la población, sin dividirlo por PDL1, por ejemplo, o sea, sin dividirlo por la estratificación que luego se hizo. A 36 meses estaban vivos el 28 versus el 25% de los pacientes. No muy impresionante. La disminución del riesgo de muerte era solo del 13% y por supuesto la P no fue estadísticamente significativa. Pero cuando uno separa la población que era PDL1 positiva por inmunohistoquímica, o sea que expresaban el PDL1, y esto era mitad en las células tumorales y en las células y en los linfocitos, cosa que es en particular para el atezolizumab con el diagnóstico acompañante con el anticuerpo SP142, ventana de Roche. Y fíjense ustedes que acá sí uno empieza a ver una separación importante y a los 3 años tiene 36% de los pacientes vivos versus 22% vivos. O sea, acá ya empieza a pintar y la realidad es que hay una disminución del riesgo de muerte de un 33%. Acá no está la P porque en realidad no fue preplaneada la P, sino que lo único que uno puede ver es la disminución del riesgo de muerte. Pero a ver, quien entiende de curvas y las ve, ¿qué está viendo? Claramente que al principio hay una parte de pacientes que son los que yo siempre digo no responden a nada, y después las ramas se empiezan a abrir. Y el dato más interesante es que la quimioterapia puede producir una buena respuesta, pero la duración es menor que la inmunoterapia. ¿Se acuerdan? Memoria. Eso se llama memoria, o sea, que sostiene el sistema inmune. Entonces, a los 3 años, que era ese punto de corte que veíamos en el ipilimumab, 36% de los pacientes están vivos. Es muy probable que a los 5 años llegue aproximadamente un 30%. O sea, ¿ustedes imaginan pacientes triple negativos con enfermedad metastásica que un tercio esté vivo a los 5 años? Habrá que ajustar la cuerda, pero está claro que la cosa viene por ese lado. Cuanto más tiempo esperen, más se van a separar esas curvas, mayor va a ser la disminución del riesgo de muerte. Ahora, viendo, si uno compara los PDL1, los que tienen PDL1 positivo versus los que tienen PDL1 negativo, fíjense que el grupo de PDL1 positivo se separa claramente de los grupos con PDL1 negativo. ¿Sí? O sea, los grupos PDL1 negativos se comportan igual en los dos brazos, no importa si tienen placebo o atezolizumab. Y se comportan igual que los PDL1 positivos haciendo quimioterapia, o sea que obviamente no iban a tener beneficio porque no están haciendo inmunoterapia. Pero está claro que los pacientes que expresan PDL1 tienen un mejor comportamiento. Fíjense, estos tienen un hazard ratio negativo, al revés, y estos sostienen ese hazard ratio, esa disminución del riesgo de muerte del 33%. Cuando uno mira los subgrupos de pacientes, prácticamente todos los subgrupos se beneficiaron. Un poco menos, o bastante menos, digamos, el grupo que había recibido taxanos previamente, que es esto que ustedes ven acá, y curiosamente, por razones que nadie entiende, los asiáticos. Bien, en cuanto a la seguridad, en realidad, ¿cómo lo mide uno eso? Básicamente, bueno, de la exposición al tratamiento, arriba de 24 meses, ¿sí? Hay más pacientes en el grupo de atezolizumab que en el grupo que no hizo atezolizumab. Eventos adversos de todos los grados, 99 y 98%, o sea, pero piensen que eventos adversos puede ser grado 1 o 2, lo que importa es cuántos eventos adversos grado 3, 4 tuvieron. Y eventos adversos grado 3, 4 tuvieron 51 y 43%. No es estadísticamente significativo, pero tuvieron muchos eventos adversos. Hay que saber manejar la inmunoterapia, pero sabiendo manejar la inmunoterapia, fíjense que tuvieron 2 y 1 muerto en las 2 ramas, lo cual es casi previsible para pacientes que hacen quimioterapia solo. Suele ser mayor con la quimioterapia solo. O sea que en general, digamos, hay eventos adversos, hay que saber manejar los eventos adversos, sobre todo aquellos relacionados. De cualquier manera, no muchos llevaron al abandono del tratamiento. Más, por supuesto, en el grupo de inmunoterapia, un 19%, pero nosotros sabemos que aunque uno interrumpa la inmunoterapia, el efecto continúa. En suma, ¿sí? Estos son los resultados maduros,
presentados hace muy poquitas semanas en ESMO, y para la población total, como dijimos, no se encontró un real beneficio, pero hubo un beneficio, si bien no estadísticamente, clínicamente muy significativo, en el grupo PDL1 con PDL1 positivo. Y bueno, con una follow-up adicional sigue siendo seguro y tolerable el esquema. Y por supuesto necesitamos más tiempo, necesitamos llegar a los 5 años para ver eso. ¿Pero qué pasó? Todos estábamos convencidos de que con el paclitaxel solo estábamos bárbaros, digamos. El paclitaxel debía ser lo mismo que el nab-paclitaxel. Y fueron presentados los primeros resultados de un fase 3 en Impassion 131, que en realidad ¿qué dijo? Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Atezo más pacli, ¿sí?, en primera línea, versus pacli solo. Entonces, las mismas características que en el Impassion 130, pero acá eran randomizados a atezo más pacli versus pacli solos. Igual que el otro estudio, pero con pacli. Y los objetivos, por supuesto, eran básicamente los mismos. Estas fueron las características de la población PDL1 positiva. O sea, ahí fueron a buscar directamente, vamos a ver los PDL1 positivos, que son los únicos que van a dar positivos, eventualmente, si es igual que el nab-paclitaxel. ¿Y con qué se encontraron? ¡Cuac! Resulta que la P no fue significativa, solo 18% de probabilidad de prolongar sobrevida libre de progresión. Y como ustedes ven, estas curvas están muy juntas, no pueden tener ninguna significancia estadística. O sea que se encontraron con esta sorpresa. Cuando tomaron toda la población, se vieron que era exactamente lo mismo. Los PDL1 positivos eran lo mismo que la totalidad de la población. Y en definitiva, no se alcanzó el objetivo primario del Impassion 131. O sea que hasta ahora estábamos utilizando atezo más pacli, pensando que era lo mismo, pues después de estos resultados hace unas semanas, o usamos nab-paclitaxel o usamos nab-paclitaxel. Va a ser muy difícil convencer probablemente a los financiadores, pero la realidad es que bien diseñado el Impassion 131 demostró que el pacli no es lo mismo que el nab-paclitaxel. Eso es en enfermedad metastásica. Cabe mencionar que también hay estudios hechos con pembrolizumab, los KEYNOTE, ¿sí?, que tienen resultados que todavía no están maduros como para decir que son exactamente iguales, pero que se los presume que van a ser bastante parecidos. ¿Qué pasa en la neoadyuvancia? ¿Trasladado de dónde? El cáncer de pulmón, donde hacer inmunoterapia neoadyuvante disminuye claramente, primero que disminuye más allá del tamaño tumoral. Cuando uno opera el tumor se encuentra con un montón de remisiones completas en cáncer de pulmón. ¿Cómo no iba a servir esto? Utilizando atezo más quimio, no nivolumab solo, como se hace en el estudio de cáncer de pulmón, en estos pacientes antes de llevarlos a una cirugía. Entonces, pacientes con tumores primarios mayores de 2 centímetros, ¿sí?, clínico T2 a clínico T4, con o sin compromiso ganglionar hasta N3, sin metástasis obviamente, porque esto es neoadyuvancia, estatus de PDL1 conocido, sin terapia previa para el tratamiento o prevención del cáncer de mama, y con un ICOS de 0,1. Atezolizumab más nab-paclitaxel, porque fue lo que demostró su efectividad en la enfermedad avanzada, seguida de atezolizumab más doxorubicina ciclofosfamida, o sea, el taxano primero y adriaciclo después, versus estos agentes quimioterápicos sin atezolizumab. 12 semanas, 8 semanas, cirugía. Y después de la cirugía, darle atezolizumab por 11 dosis versus solamente observarlos. Y por supuesto hacer el follow-up y ver la sobrevida. Endpoint primario, respuesta completa patológica, como corresponde a los estudios de neoadyuvancia, y PDL1 positivo, arriba del 1% por inmunistoquímica. ¿Qué encontraron? Bueno, que sí tuvieron un aumento de la tasa de respuestas patológicas muy estadísticamente significativo, de 57.6% para el agregado de inmunoterapia versus 41.1% para placebo más quimio. O sea, la historia es siempre con la inmunoterapia. Más temprano empiecen, más entero encuentran el sistema inmune y, en definitiva, eso es lo que permite tal vez mayor tasa de respuestas. No podemos hablar en términos de sobrevida todavía.
pero fíjense que la P es muy estadísticamente significativa. Ustedes lo ven acá, respuestas completas patológicas. Todavía no cruzó el puente de significancia porque en realidad se quiere alcanzar 0.01, pero 68.8% versus 49.3%, la verdad que pinta. Por supuesto, en este caso en particular, es la respuesta completa patológica a T0 in situ o a N0 en los PDL1 positivos, y en los PDL1 negativos, 47.7% versus 34.4%, ¿sí? de respuestas completas. Entonces esto es interesante porque hubo una significancia estadística y un significado clínico de un beneficio de 16.5% de aumento en la tasa de respuestas completas versus la quimioterapia sola. Y ese beneficio ocurrió no importando cuál era el estatus del PDL1. Los datos son todavía inmaduros para los otros puntos, ¿no? El del disease-free survival, digamos, o el event-free survival, o la sobrevida global. Y el perfil de seguridad de la tesorizumab más la quimioterapia fue consistente con cada una de las drogas vistas por separado. O sea que es un dato interesante para seguirlo, porque eventualmente por ahí podría mejorar, habrá que verlo en la sobrevida global o en la sobrevida libre de enfermedad progresivamente. Volviendo a los tumores calientes, son los tumores sensibles a la inmunoterapia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En los tumores que no son calientes, hay que llevar los linfocitos T a los tumores. Esto uno lo puede hacer por una combinación de inhibidores de checkpoint inmunes, o por anticuerpos activantes inmunes o citoquinas, o por agonistas o virus oncolíticos, por AIDO o inhibidores macrofágicos, haciendo terapia target, vacunas, TCR por ingeniería o CAR por ingeniería. Eso es generar células T. Ahora fíjense, esta complicada gráfica no es tan complicada porque ¿qué es lo que nos hace comprender? Que el futuro es de las combinaciones. El futuro no es más de la monoterapia. ¿Y qué son las combinaciones? Bueno, combinar las terapias no inmunes como radioterapia, quimioterapia, agentes antiangiogénicos, porque uno de los mecanismos de resistencia a los inhibidores de checkpoint inmunes es la angiogénesis, terapias target, incluyendo anticuerpos citotóxicos antitumorales como el HER2, por ejemplo, y viroterapia, todo esto de un lado, y del otro lado las inmunoterapias que ya conocemos, ¿sí? Anti-CTLA4, anti-PD1, PD1, anti-LAG, anti-TIM, pro-CD137, OX40, GITR, bueno, todo esto que ustedes ven está todo en desarrollo, y esto cruzarlo para producir un aumento de los linfocitos en el tumor, infiltrante de tumor, para producir muerte celular inmunogénica del lado de la radioterapia, por ejemplo, y de la quimioterapia, activar o primar linfocitos T o revertir lo exhausto que estuviesen, atenuar la inmunosupresión, por ejemplo, actuar sobre estos que eran amigos del tumor para inhibirlos, aumentar el número de células específicas para el tumor, como terapias tipo CAR, y aumentar el performance de las células presentadoras de antígenos, para que haya más estímulo. Bueno, esto es para que tengan pesadillas, pero también para que tengan esperanza. Estos son los nuevos blancos inmunoterápicos. Como pueden ustedes ver, ¿sí? Hay algunos que están en las células dendríticas, otros están en los macrófagos de los tejidos, otros están en los tejidos periféricos tumorales y otros están en las células T regulatorias. Actuando todos estos sobre el linfocito T citotóxico, que es la célula efectora, que en definitiva va a matar al tumor, que fue la respuesta que se vio excedida por el tumor. Y hay algo como dato muy interesante, y es que nuestras bacterias, las que ya conviven con nosotros, tienen un efecto inmune favorable, porque estimulan permanentemente la respuesta inmune. Están reconocidas en la composición de las heces, aquellas que están enriquecidas en respondedores y deplecionadas de respondedores. Esta es una de las principales bacterias que participa de esa actividad. ¿Y saben qué? Es muy importante tenerlo en cuenta, porque los médicos tenemos la mala costumbre de dar antibióticos por cualquier razón. Estornudan, amoxicilina. Y la realidad es que eso empobrece nuestra respuesta inmune, sobre todo a los inhibidores de checkpoint inmunes. En celeste está la respuesta de un checkpoint inhibidor inmune contra un tumor
de un paciente que no recibió antibióticos y de un paciente que recibió antibióticos. O sea, el impacto es clarísimo. No hay que darle antibióticos a los pacientes que están haciendo inmunoterapia, salvo que claramente se vaya a beneficiar porque tiene una infección, pero claramente. Y esto es en realidad lo que se busca y lo que muestra gráficamente el tema de las combinaciones. Los pacientes, si evoluciona su tumor normalmente, se mueren en este punto. Crecimiento escompersiano, se van a morir en este punto. Si reciben quimioterapia, bueno, puede que yo produzca una primera respuesta, pero la resistencia siempre aparece, o sea que el paciente se va a morir un poco más allá, pero se va a morir. Con inmunoterapia, la respuesta puede ser más lenta, pero es mucho más sostenida en el tiempo, o sea que los pacientes se van a morir unos puntos más allá de lo que se morirían con la quimioterapia. Pero si yo sumo las dos, tengo la respuesta de la quimioterapia, libero antígenos, induzco una respuesta inmune, fíjense dónde se va la curva de progresión. Y eso quiere decir que puede que el paciente se cure o que se muera de cualquier otra cosa menos el cáncer. Y eso, doctores, está sucediendo en este momento. Entonces, como conclusiones, la inmunoterapia puede alentecer el crecimiento de los tumores más que alterar su progresión a corto término. Puede ejercer un efecto por un largo periodo de tiempo. Y las combinaciones terapéuticas diseñadas racionalmente, como ven ustedes ese cuadro con todas las flechitas cruzadas, pueden lograr efectos sinérgicos de alto impacto. Ha traído un claro beneficio en aquellos tumores que presentan sensibilidad a la misma, dependiendo de la antigenicidad y el microambiente tumoral. Los tratamientos duales, es decir, sumarle algo, han incrementado la tasa de respuestas y profundidad de las mismas. Y los pacientes que responden al tratamiento sostienen la respuesta al mismo y los dejo para que se acuerden, valga la redundancia, de esta palabra. El sistema inmune tiene memoria. Y algunos subgrupos que no responden a monodroga parecen beneficiarse de un tratamiento dual. Y lo que es más interesante, no lo estamos viendo todavía en cáncer de mama, porque no estamos incluyendo a pacientes con estas características, pero los pacientes con metástasis cerebrales, esto lo vemos en melanoma, lo vemos en cáncer de pulmón, también responden igual que si tuvieran que la enfermedad sistémica. Los problemas importantes, todavía tenemos que comprender bien los mecanismos de resistencia, desarrollar nuevas estrategias para sortearlo. Los pacientes que responden son importantes, como digo yo me pongo contento por los que responden, pero me preocupan los que no responden. ¿Y por qué no responden? Los que responden se respondieron y se beneficiaron. Necesitamos mejores biomarcadores para decir, bueno, estos pacientes potencialmente van a responder. ¿Por qué sobre todo necesitamos mejores biomarcadores? Porque la toxicidad es manejable salvo la toxicidad financiera. La toxicidad financiera es de grado 3-4 con alto riesgo de transformarse en grado 5, matando al sistema y lo que es peor, limitando el acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos. Entonces, si un tratamiento es de muy alto costo, identificar claramente quién se beneficia y quién no es básicamente fundamental. Bueno, quise dejarles 15 minutos para las preguntas y creo que llegué justo a dejarles 15 minutos. Perfecto. Perfecto. Carlos, la verdad que muy buena la clase para que dejo de compartirte la presentación. Buenísimo. A mí me pareció, me encantó, clarísimo a mi entender. Si lo que voy a hacer, yo voy a deshabilitar los cosas que puedan abrir sus micrófonos el que quiera hacer una pregunta. Me levanta la mano en el sistema y yo le paso para que hagan la pregunta. Carlos, Sí. hablaste básicamente de la inmunoterapia, fundamentalmente, bueno, el Impassion, que fueron en triples negativos, ¿no? Pero ¿hay lugar del tratamiento de inmunoterapia en otros subtipos tumorales, en cáncer de mama? Como yo mostré en el trabajo de Esteba, publicado en Lancet Oncology el año pasado, en realidad ya están desarrollándose. Se empezó desarrollando trabajos combinando como terapias anti-HER, ¿no? En pacientes HER2 positivos. Los resultados vienen siendo interesantes, pero muy tempranos y muy inmaduros como para mostrarlos. Podría dedicarle una charla entera a los clinical trials que hay sobre HER2 positivo. Sé que los aburriría muchísimo. Pero si alguien está interesado en leer sobre eso, hay un artículo de abril, si no es abril, es mayo, en el Nature Review on Clinical Oncology, que se dedica a hablar de la estrategia y de todos los estudios que se están desarrollando en pacientes HER2 positivas. Porque piensen una cosa, el HER2, ¿cómo mata la célula tumoral?
A ver si alguien sabe. El anti-HER. Provocando una respuesta inmune. En realidad ya era el primer agente inmunológico contra cáncer de mama. Antes de empezar esta historia, genera una respuesta, o sea, moviliza la respuesta inmune innata. Natural killer, complemento. O sea que es un partner ideal. Si uno puede sumar un agente inhibidor de un checkpoint inmune mientras está, o sea que está juntando inmunidad natural, o innata, mejor dicho, inmunidad innata, más inmunidad adaptativa. ¿Sí? O sea, la inmunidad la respuesta rápida y la respuesta tardía y con memoria. O sea que desde el punto de vista biológico tiene mucha lógica y se está trabajando un montón, pero no están abandonados los pacientes receptores estrogénicos positivos. Ya vieron ustedes que es una barra chiquita de estudios, pero que están empezando. Lo que pasa es que había mucha desesperación para encontrar una solución para los triple negativos. Y la desesperación pasaba porque eran los pacientes horribles. Entonces era lógico trabajar en ellos y sobre todo identificando uno de los 4 subgrupos que producen mucha respuesta inmunológica. Tiene un fenotipo inmunorespondedor. El segundo eran los HER, cuando se te acaban los anti-HER2 positivos. Los pacientes con receptores positivos, como ustedes saben, viven un montón de tiempo, o sea, van tirando en el tiempo, tirando. Entonces todo el mundo piensa, ¿para qué le voy a meter una inmunoterapia tan cara si van tirando con lo barato, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Pero justamente el problema es que hay que entender que esos pacientes, que cuando uno utiliza inmunoterapia tempranamente, es cuando más beneficio obtiene. Claro. Y de a poco se va a ir filtrando. En cuanto tengas un par de resultados positivos, viste que el salto en este caso, en el caso del triple negativo, no fue de la enfermedad avanzada a la adyuvancia. Fue la enfermedad avanzada a la neoadyuvancia de un salto. Por supuesto que la adyuvancia es el siguiente paso, pero y en esto básicamente va a terminar pasando lo mismo. O sea, acuérdense de la inmunoterapia, acuérdense por qué esta revolución no la habrán visto. Miren, todos nosotros tenemos, bueno, no sé, no todos nosotros, porque debe haber algunos muy jóvenes en la audiencia, pero todos nosotros hemos vivido, o los de mi generación por lo menos, hemos vivido en una sola generación 2 cambios de paradigma. Eso es el cambio más grande en toda la historia de la medicina. Los 2 cambios de paradigma fueron el hallazgo de blancos moleculares específicos y la manera de acertarse en esos. Eso fue el primero. Y el segundo fue poder manejar el sistema inmune. Comprender cómo funcionaba, cómo se le escapaba el tumor al sistema inmune y actuar sobre eso. 2 cambios de paradigma. Es un privilegio, doctores. Es un privilegio enorme. Y esto va a una velocidad tremenda. O sea, nadie se imagina, o sea, nadie hubiera pensado, a ver, cáncer de pulmón metastásico, no había mayor cuco que ese. 4% de los pacientes vivos a los 5 años. ¿Sí? Hoy se estima que ya ahora, este año, el año que viene, vamos a llegar a alrededor del 35% de los pacientes vivos. 35 versus 4. Ustedes dicen, y bueno, pero solamente un tercio. Bueno, no sean ni pacientes, carajo, no teníamos nada. Y ahora tenemos un tercio de los pacientes adentro. Es cuestión solo de encontrar la vuelta a la resistencia y vas a ir teniendo más. Y va a llegar un momento en el cual el control y uno dice, bueno, entonces me voy a quedar sin trabajo. No, porque como casualmente van a vivir mucho más estos pacientes y va a haber que seguirlos controlando por los fenómenos autoinmunitarios, por lo que fuera. Que lo que es más importante es que va a haber mucha más gente que va a vivir mucho más tiempo. Los bolsillos no sé si van a vivir tanto, pero esa historia, o sea, ese planteo ya lo hice al final de la presentación. La doctora Joana Bani. Joana, si querés, por favor, habilita tu cámara y el micrófono para hacer la pregunta. Bueno, gracias, Nacho, muchas gracias. Muy buena la presentación, doctor, excelente. No, es impresionante cómo la inmunoterapia cambia la respuesta en tumores que antes no había nada casi, que eran, por ejemplo, los triple negativos, que no había más nada, salvo 1 o 2 líneas de quimioterapia. Mi duda, o sea, ¿se sabe por qué en el Impassion 130 el nab-paclitaxel, o sea, la diferencia entre nab-paclitaxel y paclitaxel? ¿Por qué dio uno y el otro no? Pero bueno, eso creo que no se sabe. Pueden pasar dos cosas. Nunca crean en los resultados de un solo estudio.
por ahí aumentás el número de pacientes y obtenés un resultado diferente. O sea que, y la segunda es que puede haber razones biológicas que uno desconoce absolutamente. ¿Qué le suma la albúmina a la respuesta inmune? Uno dice, qué pavada la albúmina. No, qué pavada, no, por ahí le suma un montón, digamos. En realidad... Sí, lo hace más estable por ahí a la gente por ahí también. lo hace más estable, le produce algún cambio al microambiente tumoral que hace que la muerte celular inmunogénica sea más intensa. O sea, uno si quiere buscar probabilidades tiene un montón. Ahora, ¿qué pasó acá en particular? Difícil. Lo que es claro es que hasta que no tengas un trabajo que te demuestre lo contrario, no le puedes dar con Pacli. ¿Qué va a hacer? Claro, Carlos, exacto. y siguiendo en línea con esta pregunta, y esta es una pregunta, como no soy oncólogo, por ahí la pregunta mía es bastante obvia o tonta, pero como soy cirujano te la voy a hacer. Se ha visto que en triple negativo se está teniendo mayor respuesta patológica completa en neoadjuvancia en los esquemas que están agregando platinos. Pensar en inmunoterapia más platinos. Es un buen planteo. De hecho, hay estudios que están ongoing con platinos, por ejemplo, con pembrolizumab y platino. A ver, algo que quiero dejar en claro primero, porque las preguntas son la fuente del conocimiento. O sea, nunca son tontas. Son la fuente del conocimiento. Sin preguntas no hay respuestas, sin respuestas no hay conocimiento. Así que no te preocupes por eso. Es lo mismo que si yo te preguntara sobre una técnica quirúrgica, patología mamaria. ¿Sí? Lo voy a calificar de tonto. Y es mucho mejor hacerla que quedarse callado por temor a quedar como un tonto, entre comillas. La ciencia avanzó a través de eso. Y sí, muy probablemente, lo que pasa es que dentro de todos los estudios que vieron que yo les mostré la cantidad de estudios que hay ongoing, hay estudios con platino, combinado con otra droga. Bueno, todo eso está ongoing. Lo cierto es que lo primero que tenemos es esto. Y eso lo vuelve un estándar. No quiere decir que el otro, pues mañana, yo no recuerdo, ahora tendría que revisar los estudios, pero puede que haya algún estudio donde... Porque, a ver, ahora, ¿cuál es el standard of care? El standard of care va a ser una paclitaxel. ¿Sí? O sea, ese va a ser el estándar. Entonces, va a haber que comparar contra eso. Después agregar lo que quieras. Pero ese va a ser el standard of care. Y lo demás tendrá que demostrar ser mejor que eso. Perfecto. Lo que Luis, decía que hagas. ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, Luis? Carlos, me fascina el tema de la microbiota, digamos, en cómo puede influir en el uso de antibióticos. Me parece muy interesante tu comentario porque, digamos, el uso de antibióticos está muy, muy divulgado. Digamos, todos nuestros pacientes cuando van a la guardia con algún síntoma, digamos, polisintomáticos, muchas veces guían antibióticos. Eso quizás, digamos, se puede rever y hacer guías específicas, sobre todo para los que están haciendo o van a hacer inmunoterapia. Y el otro, lo que te quería preguntar es cuál es un poco el nuevo paradigma con el uso de corticoides, porque también es algo muy divulgado. Nosotros tenemos muchos pacientes en corticoides por un tema de síntomas, control obviamente de sus síntomas, y también como parte de los esquemas de quimioterapia utilizamos corticoides prepos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Minimizar ese uso de corticoides? A ver. ¿O no? A ver, empiezo por los antibióticos. Los antibióticos, tal cual decís vos, el año pasado, dando una conferencia en Mérida, justo quien habló antes que yo, habló sobre este tema de los antibióticos y las preocupaciones y demás. Y yo mencioné, que en realidad podía aparecer en Nature en esos días, que la preocupación del 2050 no es el cáncer, son las superbacterias. Porque en realidad no hay casi desarrollo de investigación en antibióticos porque es baratito. Y la realidad es que muchos gérmenes son resistentes. Vos tenés una blea dentro del hospital y te agarra un ataque porque no te la sacás más. Y la superbacteria es el problema del futuro. Y sí, es muy difícil porque vos podrás hacer un instructivo, pero el paciente cae con su médico de cabecera en una guardia. Y como te dije antes, tiene un poco de fiebre y le duele la garganta. Después de una biosis perfectamente, chao, antibiótico. Sí. Y hay que instruir al paciente, porque claramente los médicos no los vas a poder instruir a todos. Decirles, mire, advierte a su médico que si le va a dar un antibiótico, primero tiene que hablar conmigo. Sí, o sea, nosotros somos clínicos, así que sabemos las razones poderosas. Y con los corticosteroides, en realidad es cierto que se dan como premedicación, pero está estudiado
El problema de los corticoides es cuando lo das a largo plazo mientras estás haciendo el tratamiento. O sea, los pulsos cortos no alteran la inmunidad. Y de hecho, y tampoco los cortos pulsos de dárselos para manejar la toxicidad autoinmune. Porque si eso fuese así, los pacientes que tuvieron que interrumpir los tratamientos por reacciones autoinmunes severas tendrían menor respuesta que aquellos que no lo tuvieron que interrumpir. Y sabes una cosa, no solo tienen la misma respuesta, vos lo viste porque yo lo mostré eso en las curvas, sino es ligeramente superior en los que desarrollaron fuerte autoinmunidad, por alguna razón que suena bastante lógica probablemente. Así que lo que hay que hacer, el problema no son los corticoides. Acá el problema no es la nave, el problema es el piloto. O sea, ¿quién los maneja? Que tenga bien claro cómo funciona, ¿no? Era como a mí alguien me decía, bueno, pero y las máquinas, tipo te dicen, la máquina de radioterapia de tal lugar, de tal locación, ¿es lo mismo que la máquina de radioterapia de tal otra locación? Le digo, mirá, no depende de la nave, depende del piloto. O sea, si yo soy un buen piloto y sé las limitaciones de la nave, no se va a caer. Pero si yo soy un mal piloto, se me va a caer el avión nuevo. Pero por fallo humano. ¿Se entiende? Sí. Doctora Longarela, ¿vos querías una pregunta, Majo, o abriste sin querer? Fue sin querer. Majito. Pero ya que está, les pregunto, hola a todos. Hola, Majo. Una pregunta al doctor. Primero, felicitaciones, es maravillosa la charla, hermosa, divina, súper clara. Ahora, Nacho, haceme acordar del kilo de masa para la doctora. La pregunta es, ¿cuán lejos estamos nosotros de la inmunoterapia? Porque en la práctica diaria es maravilloso, pero ¿cuán lejos estamos nosotros para poder aplicarla? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, yo por ejemplo, en un pueblo, en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, es una muy buena pregunta. En realidad el manejo de la inmunoterapia, preferentemente, o sea, de utilizarla ya la estamos utilizando. Todos, ¿no? Ahora estoy hablando global. Sí, Argentina. Sí. Argentina, la estamos utilizando y mucho. Y algunos servicios son famosos por su nivel de utilización, generalmente los que yo dirijo, por razones obvias. Pero la realidad es que vos marcaste un punto muy importante. ¿Puede cualquiera hacer inmunoterapia? En general no es tan tóxica. Uno ve 90 y pico %, pero lo que pasa es que los eventos adversos grado 1 y 2 no se pueden considerar. Pero hay que saber manejar los 3 y 4, los grados 3 y 4. Y es una nueva educación, porque es una toxicidad desconocida para los médicos hasta ahora, porque es la toxicidad de la autoinmunidad. Entonces, ¿qué porcentaje hay de adrenalitis? Bueno, 2 al 3%. Bueno, entonces no pasa nada. Sí, que se te escape una nada más, vas a ver, se te muere. Así de sencillo. La detección temprana de ciertas toxicidades es fundamental. La detección temprana de la neumonitis es fundamental para no tener muertos en esta historia. La educación de los pacientes es fundamental. Entonces es cierto, no podrías en Capilla del Señor si es que no sos un experto en eso. Si sos un experto en eso, de vuelta, no depende de la antigüedad de la nave, depende del piloto. Pero, y además manejar una insuficiencia suprarrenal la manejás en la salita, digamos. No tanto con la salita, pero digamos, si es inicial, es fácil de manejar, no es complejo. Bueno, muchas gracias. Doctora Bani. Sí, yo creo que también lo que se refería a la doctora, que recién preguntó, no sé, me imagino, es, por ejemplo, en el ámbito público, pacientes sin obra social. Uno no le puede dar inmunoterapia porque no te aprueban, o con PAMI o con IOMA. Por ejemplo, no sé si a eso también te referías, Majo, ¿puede ser? Sí. Sí, porque es muy difícil. Exactamente lo que estaba, no lo dije, pero sí, exactamente a eso me decía. ¿Qué lejos estamos en sí, obviamente, ¿no? Con cobertura, con redes sociales, lo privado, claro, lamentablemente, claro, el tema público está muy, muy complicado en la Argentina, pero bueno, en todos lados, acá en Buenos Aires también. Igual, lo que dice Joana es real. Vos imaginate que yo, en algún advisory board, me pasan los advisory board, que yo represento 2 instituciones privadas, y de las características de 2 hospitales universitarios en el fondo.
que cuando yo empiezo a hablar y digo que en realidad se puede realizar, hay que tomar los recaudos, los segundos y demás, me dicen todo lo mismo. Bueno, pero vos estás en Disneylandia, me dicen. Bueno, pues hay que estar en la medicina privada, pública, y Joana tiene esa experiencia del Hospital de Vicente López, así que la dice con mucha base. En eso, la experta es ella, yo no hablaría de eso. Yo sí entiendo mucho de gestión, de gestión de la oncología, de alto costo en oncología, pero porque desde hace 3 años que dictamos un curso en la Universidad Católica, digamos, junto con el ISEM, y además he aprendido mucho, más allá de que yo trabajé en Galeno y demás. Pero igual la realidad es la realidad y es dura. Sí. Carlos, un concepto que dijiste vos que yo ya lo vengo escuchando y por ahí leyendo y que llama la atención, ¿no? Un tumor inflamado o inflamar un tumor. Contanos un poquito, ¿qué es eso? Claro, igual ahora ya no se lo llama más inflamados sino inflamados, porque hay varias categorías. Hay inflamados, hay no inflamados y hay desérticos de respuesta inmunológica. Te voy a dar un ejemplo práctico. El cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no solo es un tumor no inflamado, sino que es desértico, o sea, tiene mucha desmoplasia, o sea, tiene mucho tejido fibroso. Entonces el microambiente es horrible, no se encuentra con qué estimularlo. Es nuestra deuda más grande en este momento. El cáncer de pulmón pasó a ser un niño, digamos. Ahora nuestro problema es el cáncer de páncreas, por ejemplo, el de vías biliares, por esa característica. Y quiere decir inflamado un tumor que es muy rico en linfocitos, o sea, que tiene mucha capacidad de responder a los tratamientos inmunológicos, pero también es rico de otros elementos de la inflamación, que son inhibidores, los linfocitos T reguladores, las stem cell derivadas mieloides, los neutrófilos, todos esos inhiben. Entonces, está inflamado, es bueno, pero tenés que controlar lo que no está inflamado. Y en eso la combinación con quimioterapia es muy buena, porque por ejemplo los platinos lo que hacen es inhibir a las Treg, con lo cual favorecen más el microambiente para la respuesta inmunológica. No inflamado, pero respondedor, es un medio en el cual vos metés una vacuna y esa vacuna aumenta la actividad de las células presentadoras de antígeno y eso es devolverlo a la inflamación, o sea, devolverlo a la presentación antigénica. Y después está el desértico que te mencioné, que ese nadie encuentra todavía cómo inflamarlo. Carlos, y dijiste algo que a mí no sé si lo escuché bien, los TILs, para ver si un tumor está inflamado. Los TILs... Se perdió tu voz. Se perdió. Se me frizó, Ignacio. Nacho, no sé si estás. A ver. No, supongo, Carlos, que hablaba. Sí. ¿Me escuchan? ¿Estoy de vuelta? Sí, está de vuelta. Ahí está, perdón. No, el tema de los TILs, ¿no es cierto? Se te pierde un poco, Nacho, ahora sí. Yo decía... Sí. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí se te escucha. Tuve un bajón de la señal. No, el tema de los TILs, ¿no es cierto? El TILs puede ser una buena medida y simple y barata para medir un poco esta inflamación del tumor. El problema es que TIL significa Tumor Infiltrating Lymphocytes, es decir, linfocitos infiltrantes de tumor. El problema es qué linfocitos son. Es lo que dijiste vos. Claro, porque si son linfocitos T citotóxicos, somos todos amigos. Sí. Si son TH4 es una historia, si son TH2 es una historia, o sea, pero si son T reguladoras, ¿para qué me sirven esos linfocitos? Joden, o sea, inhiben. Por eso es cierto que cuando vos ves linfocitos infiltrantes de tumor, como vos viste en las gráficas que yo mostré, es de pronóstico favorable. Pero también viste que no es el 100%, digamos, sino que hay un porcentaje de la curva que se cae. Ese porcentaje de la curva que se cae son los linfocitos infiltrantes de tumor que no eran antitumorales. Entonces, perfecto. Es importante, se está desarrollando, hay una manera de saberlo, hay una manera de saber qué tipo de linfocitos infiltrantes son. Si son Treg, si son T citotóxicos, y en eso se está trabajando para que sea un verdadero marcador incluso de respuesta a la inmunoterapia. Saber cuántos linfocitos infiltrantes de tumor hay, cuánto es el PDL1 y cuánto es la carga mutacional, que es el TMB, son 3 cosas que combinadas probablemente nos den más idea de qué paciente tiene mucha probabilidad de responder. El problema es que ninguno de ellos es perfecto.
Entonces hay un porcentaje de pacientes que todo parece negativo, pero que responden igual. ¿Los vas a dejar afuera? Tal cual. Perfecto. Bueno, Carlos, creo que estamos en tiempo. La verdad que el tema, qué bueno, porque evidentemente no solamente lo sabes mucho, sino que lo transmitís muy bien. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estas enseñanzas. Creo que no hay más preguntas, así que nada, gracias, Carlos. Gracias a todos y nos estaríamos viendo la semana que viene. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Carlos Durán. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Buenísima la presentación. Buenísimo. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Gracias. Hola,